para colocar alguna pregunta. Gracias a todos, gracias hermanos por estar aquí apoyándonos, acompañándonos y seguramente a compartir conmigo este estudio, que no es más que el trabajo práctico que se debe realizar en las casas espíritas, en la comprensión del trabajo que hace el equipo espiritual, el mentor, los directores, los auxiliares, pero que no sería posible si no hay el equipo encarnado, preparado, capacitado, un equipo que ha estudiado y ha venido trabajando en su reforma permanente. Con alguna frecuencia nosotros encontramos siempre a las puertas de nuestra casa, por un trabajo incansable de los guías, de aquellos que son de alguna manera nuestros afectos de vidas anteriores, se logran, o sin esos afectos, solamente el amor al prójimo, logran ellos traer a las puertas de la casa espírita hermanos y hermanas con desespero, con angustias, con una serie de situaciones que no saben entender, que no saben explicar, pero que están bajo un proceso en donde el equipo de trabajo de la casa espírita puede identificar y darle el seguimiento de un tratamiento bien ordenado, bien disciplinado y bien orientado. Porque normalmente estos hermanos que llegan a nuestras casas con estas perturbaciones, con estas anomalías de conducta, con estas inquietudes que no se resuelven con las consultas médicas, llegan normalmente cargando a su conciencia el lastre del drama de las conductas equivocadas de vidas pasadas en donde hemos cometido y ellos han cometido abusos dentro del campo profesional, han destruido o hemos destruido patrimonios materiales, económicos, la honra, la estabilidad, el destruir hogares, la seducción de parejas, todo eso en el pasado y cobra vigencia en la vida actual, porque todas estas entidades que sufrieron, que fueron nuestras víctimas, se hacen presente en cobro, con venganza y deseando aplicar la justicia por sus propias manos. Estos pacientes pueden tener una mediunidad torturada, una mediunidad angustiante, pero que no pueden ser medium de trabajo, no pueden prepararse para ejercitarse como tal tan pronto lleguen a la casa espírita. Debe haber un procedimiento, unos tratamientos, una secuencia, un vínculo continuo dentro de la casa a las tareas que se realizan allí para poder entrar en los estudios básicos doctrinarios, como es el libro de los espíritus, el Evangelio según el espiritismo, para poder entrar a los cursos de mediunidad que tiene como base, lógicamente, el libro de los medium y las obras complementarias, las otras obras básicas de la codificación, pero sobre todo las complementarias que estamos utilizando en estos momentos, que son las de André Luis y las de Manuel Filomeno de Miranda. Entonces, los primeros pasos que nosotros debemos dar con un paciente que llega a las puertas de nuestra casa espírita es precisamente orientarlos, porque nuestra casa espírita es un puesto de socorro, es un hospital, es una oficina, es una clínica, es nuestro templo, y el auxilio espiritual inmediato que debemos ofrecer es esa atención fraternal, teniendo en cuenta que estos hermanos que llegan con este tormento vienen acompañados de entidades perturbadoras, como podemos ver en la segunda lámina, el campo espiritual del obsesor bien cargado, pero tenemos también allí un auxiliar espiritual que se acerca
a ayudarlo, a aliviarlo, a limpiarlo y a desvincularlo, en este caso de esta mujer, de esta joven mujer que en el libro El amanecer de una nueva era estaba atravesando una crisis, estaba recién embarazada de su protector que la tenía al servicio del campo sexual, del comercio sexual, y estaba decidida a, a intervenir, a interrumpir ese proceso de gestación. Acá estamos observando a otro hermano en la izquierda, que durante el proceso de la atención fraterna es igualmente atendido por entidades espirituales, lo mismo que el encargado de la atención fraterna. Hay un tratamiento permanente en la casa espírita, en una programación que es avalada por el equipo espiritual y que nosotros debemos respetar, entender, auxiliar, para luego, después de la tarea de paces, después de los estudios doctrinarios, después del vínculo con la casa espírita, nosotros podamos atender a este paciente en sesión mediúnica. Nunca tenerlo en cuenta como un medium, sino que él necesita recibir de una manera urgente, emergente, para su propia mejoría, el estudio y el tratamiento que la casa espírita ofrece en las tareas de desobsesión. Entonces nosotros, observando todo esto, nos damos cuenta de la seriedad de la asistencia que vamos a tener siempre que estemos trabajando, esforzándonos por dar lo mejor de nosotros, por esa reforma permanente y constante, para poder brindarle los recursos a nuestros hermanos que nos solicitan en la casa espírita y hacerles comprender que la curación tiene dos porcentajes. El equipo espiritual ayuda, el equipo encarnado ayuda, el estudio de lecturas edificantes ayuda, pero también hay un buen porcentaje del esfuerzo que la misma víctima de hoy debe hacer para poder asimilar esos principios mentales renovadores que determinan las más altas visiones de la vida. Entonces, cuando el paciente y su familia logran comprender esto, se van vinculando a la casa espírita para que a través de este proceso y de estos logros, aquí como vemos, logren salir del infierno en que se encuentra el paciente bajo la obsesión y atravesar el umbral de la tranquilidad y de la armonía. Entonces, cuando esto sucede, el paciente se va a sentir renovado, va a tener ejemplos, va a saber seguir los ejemplos de comprensión, de renunciamiento, de humildad y de fe. E incluso va a renovar sus propias fuerzas y va a encender y a mantener encendida esa lámpara de la fe. Nosotros vamos a hacer una gran tarea, aunque nosotros no veamos hasta dónde se logra llegar en estos casos de esta gran tarea. Entonces se va a brindar una atención especial al adversario, en este caso de haber atendido a un compañero perturbado y a un compañero perturbador. Esta influencia es significativa en su conducta, pero después de ser tratado, el paciente va a despertar con el recuerdo de que ha sido tratado, de que ha recibido cariño, de que ha recibido un compromiso y de aquella comunicación que se dio durante el desdoblamiento, porque es tratado a nivel espiritual en una sesión mediúnica espiritual, en horas de quietud, ya sea de la ciudad, de la misma casa, en donde el director espiritual y los medios en desdoblamiento asisten para que este hermano, compañero de tareas, pueda salir adelante y no se deje esclavizar por aquellas pasiones y por aquellos vicios.
Entonces, la gran mayoría, nos dice André Luis, de los sicarios y explotadores renacen envueltos en propósitos elevados. Es decir, este compañero renació con un compromiso con la mediunidad, con la dirección de la casa o con una función importante dentro de la tarea de la casa espírita, pero resulta que al contacto de aquellos que fueron sus cómplices, sus compañeros de andanzas, de crímenes o de malos pasos, al estar cerca nuevamente de ellos, ese contacto con ellos, de la crueldad de ellos, se activa lo que ellos traen guardado en su pasado, pero que no han tenido la suficiente resistencia moral para rechazar, para redimirse y han reincidido. Entonces tenemos allí esas conductas de reincidencia que van a representar para el ser un compromiso de más gravedad, de mayor gravedad. Todo esto le permite a los enemigos de Jesús, le permite a aquellos que trabajaron fuertemente con la vida de los demás en las cruzadas del medioevo, aquellos que utilizaron diferentes ropajes carnales que formaron parte de la Inquisición, no son más que aquellos que han reincidido, que tienen la oportunidad de una nueva existencia y de volver a caer dentro de esa enemistad que tienen hacia el maestro. Ellos se acoplan, así tengan creencias religiosas diferentes, ellos se alían con tal de destruir el plan del Maestro Jesús en su mensaje consolador y de paz. Por eso en las casas espíritas hay que tener toda la disciplina, toda la seriedad que esto requiere para que el mensaje de Jesús pueda enfrentar los desafíos que estos enemigos de él tienen y diseñan muchas veces un plan muy inteligente y sórdido en contra del mensaje consolador que el maestro nos trae y nos presenta. ¿De qué manera atacan ellos ya en estos momentos de actualidad cuando persiguen a las doctrinas cristianas, a los cristianos en general, a la gente de bien en general y sobre todo a los espíritas en particular? ¿Por qué? Porque ellos comienzan trabajando, afectando las relaciones de amistad, del amor, y tratan de vulgarizar el sentimiento, es decir, de relajarlo, de, de degradarlo, y en vez de ser un sentimiento, se convierte en un sensualismo, y allí empieza la explotación nuevamente de todos esos vicios en ese campo que se han venido practicando de siglos atrás, representando para el ser un atraso, un estancamiento, un motivo de dolor y de sufrimiento. Entonces, ellos afectan de esta manera el amor para destruir la amistad dentro de los miembros de una casa espírita. Comienzan las intrigas porque nosotros cedemos a nuestros defectos de orden moral, porque el trabajo de reforma moral es muy lento, muy aplazado, no se toma en serio, no trabajamos como se nos ha enseñado y entonces presentamos facetas que le permiten a estas entidades aprovecharse de las brechas que ofrecemos, como son el orgullo, el egoísmo, mostrando de alguna manera la soberbia que aún padecen nosotros, y allí nos dice que donde hay soberbia hay ignorancia, pero donde hay humildad hay sabiduría. La prepotencia de creernos más de lo que realmente somos y la soberbia que está representada en esta manzana, que aunque ya no existe manzana, seguimos creyendo que somos completamente admirados, que deseamos ser alabados, enaltecidos por las pequeñas cosas que nosotros hacemos. Entonces, esa arrogancia, esa presunción y ese orgullo
que nos invade es lo que permite que las huestes enemigas de Jesús entren a nuestras vidas, a nuestra sociedad, no solamente a la casa espírita, sino que estén allí generando la violencia, los odios ancestrales y actuales. Y esos odios se van expandiendo y vamos nosotros encontrando que comunidades instruidas, comunidades incluso con principios religiosos tradicionales, sigan destrozándose unos a otros por la ambición del poder, por la ambición de las riquezas, devalorándose a sí mismo y devaluando la vida del prójimo. Y encontramos sofisticados métodos de violencia, logran hacer mafias completas a través de las cuales sufre el flagelo, lo sufre la comunidad, lo sufre la sociedad, porque son mentes que se han acoplado de qué manera para hacer daño por el descuido que nosotros hemos podido tener. Entonces, ¿qué sucede? Porque en medio de todo eso sí hay personas con buenos propósitos. Hay seres anónimos, la gran mayoría, con las mejores intenciones de superar el pasado, pero estas personas con buenos propósitos muchas veces tienen que apartarse de esos ideales para no estar en peligro ellos y sus familias, para no comprometerse, porque la amenaza es cruel. Nosotros entendemos a través de las redes sociales, a través de la internet, hoy por hoy, entendemos el trabajo que hacen estas noticias funestas, estas noticias desagradables, pero que son la realidad, en donde esa solidaridad se va diluyendo y aumenta en la población que no está bien estructurada, que no está bien trabajada moralmente, aumenta el resentimiento y la amargura, los deseos de venganza. Y es allí en donde tienen un papel importante estas redes sociales que transmiten todas las noticias amarillas, crueles, impregnando todo aquello dentro de la comunidad y afectando realmente a nuestros adolescentes y a nuestros niños. Nos dicen las estadísticas del crimen que son impresionantes y muchas veces surgen acompañadas de otras enfermedades que devoran vidas. Nosotros conocemos cómo se ha destapado la ola del cáncer que parecía controlado, ola de otras enfermedades como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y tenemos situaciones de virosis extrañas que son realmente unas amenazas tenebrosas para la salud. Aun cuando la medicina avance y los medicamentos surjan efectos, llega un momento en que las defensas del organismo, que están vinculadas con las defensas morales del ser, no logran superar aquellas situaciones y se siguen dando desencarnaciones a través de estos medios de enfermedades y medios de virosis extrañas y de cualquier tipo de enfermedades desconocidas, muchas de ellas. Sin embargo, para quienes son estudiosos del Evangelio, no debemos asustarnos, porque debemos haber recibido libros que nos edifiquen, libros que nos esclarecen, que nos iluminan, que nos tocan el corazón y que sabemos que todas estas situaciones siguen siendo situaciones transitorias, pero que han sido anunciadas como el proceso del fin de una era para una transición a otra situación mejor, y estamos en plena transición planetaria. Aún así, con todos los sufrimientos que nosotros afrontemos, contamos con el amor de Jesús y Él, como lo prometió, intercederá ante el Padre Universal para que sean enviados para nosotros todas las ayudas, todos los alivios, toda la protección que la población y nosotros, basados en el Evangelio, podamos necesitar.
Entonces vamos a tener el crecimiento a través del estudio del Evangelio y de estas obras de los valores éticos que nos van a dar la solidaridad humana. Y encontramos pues de Juan 14, 15 y 26 estas palabras del Maestro Jesús, que todos las sabemos, las encontramos en el Evangelio, incluso según el Espiritismo, con una bellísima explicación en el capítulo 6 que nos dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré a mi Padre, y Él os enviará otro consolador. O sea, no es Él, otro consolador, a fin de que se quede eternamente con vosotros. Él os enseñará todas las cosas y hará recordar todo lo que yo he dicho. Nos enseñará cosas nuevas y nos recordará las enseñanzas de Jesús. Y ese es el consolador del cual hoy disfrutamos como doctrina espírita, que quien la estudia con seriedad, quien la mantiene en, digamos, en sus hábitos de lectura y de estudio, la codificación hecha por el maestro Allan Kardec, que no es más que ese cristianismo redivivo que nos está permitiendo a nosotros renovarnos, que se corre el velo de la ignorancia, que nos da las herramientas para que podamos hacer un buen análisis, un buen estudio de nosotros mismos. No es solamente estudiar, sino estudiarnos, comprendernos para hacer esos cambios que necesitamos para que ese trabajo del consolador se facilite en nosotros y nosotros podamos formar parte de esos equipos de auxilio que se dan y se encuentran en las casas espíritas y fuera de ellas, porque el ámbito del trabajo se extiende a toda la población, como lo vamos a ver. Habíamos visto inicialmente un auxilio espiritual oportuno a las personas que llegan a nuestra casa a través de las disciplinas que tenemos en las directrices de la atención fraterna, de la tarea de paces, del estudio doctrinario, ya sea sistematizado del ESME, sistematizado del Evangelio, de las otras obras, y a través de eso nosotros logramos rescatar a seres de esa esclavitud que es el flagelo de la obsesión, al equilibrio, a la armonía y a la paz. Pero son innumerables los beneficios por los esfuerzos emprendidos por las entidades espirituales en forma de socorro. Nosotros recibimos de las entidades espirituales todo ese auxilio, todo ese socorro para poder nosotros igualmente brindarlo a aquellos que vienen a la casa espírita, que es el sitio ideal de nuestro trabajo. Brindando amor y diciéndole a estos nuestros pacientes, nuestros hermanos, que están en la ignorancia de esta tercera revelación, que están en la ignorancia de la vida futura, de la era del espíritu, que trabajan más por el futuro material, que se olvidan que somos inmortales, que tenemos un futuro que cuidar a nivel espiritual. Para ellos, el amor es la única terapia para la enfermedad del mal que existe en el espíritu. Y si el mal está en el espíritu, por la ambición, por los celos, por la soberbia, por la agresividad, es en el espíritu donde debe ser tratada. Es allí donde nosotros tenemos la facilidad de expresarle a todos ellos la existencia de esos amigos espirituales que nos están amparando, protegiendo, intuyendo, inspirando de una manera constante, siempre que mantengamos la línea vertical de la conducta y del trabajo y del esfuerzo permanente. Nos dice Manuel Filomeno de Miranda que más de 5 centenares de asociaciones especializadas en desobsesión hay en el mundo. Hay un auxilio especial en la tierra con el patrocinio de los embajadores de Jesús. Entonces siempre vamos a tener ese amparo espiritual en nuestras tareas, que los mentores de la humanidad se encuentran preocupados por el estado actual del planeta y se hallan vigilantes, ayudándonos
intuyéndonos, amparándonos, fortaleciéndonos, intentando modificar la conducta viciosa de muchos de ellos, de esos que nos necesitan y que son los responsables por la decadencia moral de la humanidad, de la comunidad, de la sociedad. Entonces ellos están allí para ayudarnos. Y nos dice también que hay equipos especializados que están trabajando vigorosamente para extirpar los viejos cánceres que han devorado los patrimonios públicos de las naciones, y pronto surgirán los primeros frutos de esa siembra inigualable. El trabajo que hacen ellos también va sobre la clase política. La clase política si es corrupta, la clase política si es ambiciosa, si se olvidan de los compromisos, si sus subalternos padecen hambre, salud, educación, todos los derechos mínimos consignados en las leyes civiles de nuestras constituciones en los diferentes países por causa de la corrupción. Ellos tienen una responsabilidad muy grande con la justicia divina. Y la justicia divina es perfecta y alcanza a sus infractores en la época en que ellos menos se lo imaginan. Entonces, cuando entendemos todo eso y recordamos que todos estos equipos espirituales están allí, debemos mantener siempre la actitud optimista, positivista, porque nosotros no estamos solos. Tenemos esos enviados especiales, trabajadores de Jesús, y es Jesús quien es el comandante de esta nave terrenal y nos llevará a puerto seguro. Nosotros tenemos que hacer nuestra tarea, nuestra parte, colaborar con los enviados que él dirige para que nosotros podamos ejercitar bien el amor y la compasión a nuestro prójimo. Entonces, tenemos que aprender que aquellos que son los enemigos de la sociedad, aquellos que son los enfermos sociales, aquellos que son los generadores del foco vicioso de esos cánceres en la sociedad, no son más que hermanos enfermos que han perdido el rumbo. Y ojalá tengamos la oportunidad de ayudarlos. Allí nosotros encontramos en este descrito que nos hace Manuel Filomeno de Miranda las palabras del instructor que les brinda paz y que han recibido la visita de una mensajera de Jesús, una entidad femenina caracterizada por su dulzura, por su amor, por una irradiación de paz que combina perfectamente con las altas esferas. Y a través de todo este trabajo que se había realizado anteriormente en la misma casa espírita, a través de la atención que se le dio al compañero que tenía la responsabilidad de dirigir el equipo mediúmnico, a través también de aquellos que asistieron en la atención fraterna y que allí mismo comenzó el tratamiento, en el umbral mismo de la puerta de la casa. Allí hay entidades espirituales que descubren inmediatamente los centros neurofluídicos del paciente que están siendo viciados, que están siendo succionados sus energías vitales, y en la misma atención fraterna comienza ese tratamiento a remover aquello para poder en el desdoblamiento por el sueño tomar nota de todo aquello que se anota en los libros de vibraciones, visitarlos y prepararlos para los tratamientos que van a ser objeto más adelante. Sin embargo, este equipo espiritual, donde están comandados por el mentor, que están dirigiendo todas estas tareas e ilustrándonos al respecto, tenían una casa de reposo bien cómoda, como la que tenemos abajo a la derecha, que transmitía una luz porque ahí siempre hay actividad. Y nos dice él que la actividad espírita siempre es activa, es 24 horas, es como una sala de emergencia, nunca se cierra, pero ellos tenían un departamento para descansar, reabastecerse
y es allí donde ellos se retiran y después de mirar la belleza del firmamento, después de mirar, contemplar todas esas situaciones hermosas que brindaba después de la satisfacción del deber cumplido, ellos se relajan y caen en un sueño reparador. Entonces ellos descansan confortablemente y nos están diciendo que las ansias del poder en el mundo olvidan casi totalmente que somos seres inmortales, que tenemos que trabajar en la verdadera victoria, que es el trabajo de nuestra interiorización, de nuestra reforma moral, que es la que nos dulcifica y convierte a todos nosotros en hermanos, que los instintos agresivos se imponen con vigor e impiden el discernimiento de la razón que produce el equilibrio. Entonces, todo esto es para que nosotros tengamos ánimo de trabajar en esa reforma íntima que es necesaria e impostergable, pero que siempre vamos a tener la asistencia de los guías y trabajadores. Al despertar, ellos descubren un sol radiante, una naturaleza que resplandece en colores de vida y en vida misma. Y ven ese cielo estrellado como si derramaran todas esas energías sobre ellos, pero son informados que las actividades de ese día se iban a desarrollar en un instituto educativo para niños socialmente abandonados, pero que estaban bajo el amparo de la municipalidad local. Entonces ellos reciben esta orden, de esta directriz, de este plan que está para ese día, y es allí como se dirigen a el equipo espiritual, se dirigen a esa institución en donde encuentran un desorden, suciedad, tristes situaciones, los niños con mucha hambre, muchos de ellos gritando con algarabía, deseosos de pelearse el pan, en fin, situaciones totalmente lamentables, pero también observan que hay almas de las madres de algunos de esos niños allí, protegiéndolos, amparándolos, cuidándolos, para que sus hijos tengan la fortaleza y tengan la protección, que es el alma que vemos del lado inferior izquierdo. Pero también observaron que habían entidades inferiores que succionaban las pocas energías que tenían estos niños desvitalizados, los reducían mucho más de lo que ellos estaban, porque succionaban sus energías, y si observamos desde la cabeza, la nuca, la espalda, son los centros nerviosos que son los más ricos en energía. Por eso estos niños muchas veces no pueden poner atención, concentrarse o rendir, ni siquiera en los juegos comunitarios que ellos participaban. Sin embargo, como estamos hablando, siempre han habido, a través de todas estas situaciones dolorosas, sobre todo en países poco desarrollados, en vías de desarrollo, muchos de ellos como el nuestro, vemos entonces entidades nefastas que están buscando aquel que pueda servirle de intermediario para ese placer inferior, ese placer sexual bajo. Y es así como en esta lámina podemos observar, allí está el hermano Jacobo y otros compañeros mirando cómo están estos parásitos, estas entidades succionando e induciendo a un hombre de apariencia normal en sus deseos. Entonces, el objetivo de la misión espiritual que llega a esta institución era llegar a un empleado de 40 años que abusaba sexualmente de los niños, pero que este señor de 40 años era a su vez vampirizado por un funesto desencarnado. Sin embargo, en medio de ese ambiente hostil, difícil y sucio, había llegado una devota
trabajadora espírita que se desempeñaba dentro del área social de esa institución. Ella es la que con sus oraciones se mantenía en oración, se mantenía pidiendo. Y en esa última súplica, ella rogaba al doctor Becerra la inspiración para interrumpir la acción criminal. Los niños le temían a este señor, si se le puede llamar señor, porque aun cuando ella mantenía así mucha vigilancia sobre el pedófilo, también sobre los niños, había momentos en que su trabajo no le permitía controlar todo. Pero cuando su pedido al doctor Becerra fue captado, es cuando el benefactor recibe del doctor Becerra esa orden y es convocado para auxiliarla acá en esa institución. Ella en medio de la tarea observa que el niño no está presente, un niño de 5 años a quien ella había observado hacía días con mucha tristeza, muy evasivo, con mucho temor, y de inmediato salió a buscarlo por toda la institución, por los dormitorios, por el patio, no lo halló. Y en ese momento el benefactor se le acercó y le induce a ir a una habitación poco utilizada que estaba en el fondo del patio de la casa, y allí es donde nosotros vemos cómo la intuición, que es de su alma, y que nosotros podemos confiar en nuestras intuiciones, porque son nuestras adquisiciones, allí al acercarse, ella abre la puerta y presiente lo que está sucediendo dentro de esta habitación y sorprende al estafador en pleno abuso y amenazando al niño con castigo, que lloraba copiosamente. Ella comienza a gritar desesperada de ver ese cuadro terrible. Realmente era un cuadro terrible, se impacta, no se pudo controlar, y esos gritos atrajeron a todas las personas, a los servidores que estaban fuera y a los otros niños que posteriormente iban a ser los testigos. Y ella, con todo el coraje, con todo el valor, le grita: esta vez no, bandido, no vas a escapar de la responsabilidad, vas a ser juzgado y condenado por tus crímenes repugnantes. A este señor lo amparaba allí un político, quien, habiendo recibido denuncias de los otros niños, nunca lo trajo a declarar, nunca lo convocó a la buena conducta, al respeto o a sacar a ese ser de la institución. Siempre se hizo de la mirada gorda y nunca había pasado nada. Por eso la necesidad del equipo espiritual de escuchar esta oración de este ser dulce y maravilloso que ora al doctor Becerra, y de ellos llegar allá, porque era la única manera para que este ser fuese sacado de la institución. La policía llegó por la llamada de alguien que se puso muy diligente y el señor realmente fue llevado a la cárcel. Entonces, la indiferencia humana, que a veces no, que comúnmente existe, a esa indiferencia humana, ningún ruego al Señor de la vida, cuando se realiza con unción y fe en el alma, queda sin ser atendido. Tenemos que confiar en la oración como esa lámpara que ilumina nuestra alma, como esa lámpara que nos llena, que nos da la confianza y la fe. Esa oración hecha con un esfuerzo que nosotros venimos realizando, siempre venimos realizando, con dificultades a veces, con desánimo a veces, pero que cuando nos mantenemos firmes en nuestros propósitos de servir, de amar a Dios, de servirle al prójimo, de hacer vivo el evangelio en nuestra vida, esas oraciones siempre han de llegar, aunque fuese en una situación tan nefasta como la que hemos visto. Tenemos que orar por nuestros gobernantes, por nuestros pueblos, que se dé la transición, y aquellos, como nos dice Manuel Filomeno de Miranda, aquellos que salgan de la vida física y que representen ese cáncer social, sean automáticamente ubicados
en los mundos que les corresponde, inferiores a la tierra, donde puedan poner toda su capacidad de inteligencia y de sagacidad a la supervivencia que les va a tocar trabajar y aprender allí. Me decía Divaldo en una ocasión que más o menos 1500 años de restauración para poder volver a formar parte de un planeta digno del ser humano. En esta ocasión nosotros seguimos trabajando y seguimos luchando porque tenemos en la sociedad muchos pedófilos y la pedofilia hoy por hoy es un crimen que es castigado y que las leyes han endurecido sus penas. Acá nosotros en Colombia, me permiten unos 2 minuticos más, acá nosotros en Colombia hemos tenido muchos casos de pedofilia, tristemente, que han pasado de largo ante la justicia, no ha pasado nada, 400 niños violados, condenas muy débiles, pero la verdad es que se han ido endureciendo y en el 2016, en diciembre del 2016, tuvimos el caso de la inmolada niña Juliana Zamboní, indígena, a manos de un depredador arquitecto de buena familia, que le llamamos entre comillas buena familia, de buen nivel socioeconómico, hijo de un rector de la Universidad de los Andes, de las más prestigiosas en Colombia, arquitecto también, pero que siempre mostró, ahí vemos la individualidad del espíritu, siempre mostró la tendencia desde joven al alcoholismo, a las drogas alucinógenas. Dicen que plagió la tesis de grado, que fue laureada, pero siempre su desorden sexual lo marcó y la familia hizo caso omiso a la reeducación que este hijo necesitaba y todas sus situaciones calamitosas fueron tapadas, fueron de alguna manera escondidas y hoy por hoy, a través de la inmolación de esta niña, porque si ella no pasa por este suplicio, por este sacrificio de ser violada, golpeada, maltratada y asesinada, este señor hubiese y a ser descubierto por las cámaras de seguridad que la víspera del rapto, porque además fue raptada, violada, asesinada, la víspera del rapto, unos ladrones subieron a ese edificio donde él vivía, modificaron el ángulo de las cámaras. Allí yo veo la ayuda espiritual, porque fueron esas las cámaras, 38 imágenes que pudieron captar la entrada de él en su camioneta, la niña pataleando en la silla de adelante, con la cabeza enterrada en las piernas de él y pataleando, y en otra de las imágenes ya la niña inerte, totalmente quieta, con una complicidad del vigilante del edificio. No sabemos si él participó también activamente o si él era solamente como digamos, que recibía dinero por callar cruelmente, que luego a los 3 días se suicidó, pero que esta niña fue vista por el vigilante, lo revelan las cámaras. 5 minutos la observó parada en la puerta del ascensor. Y este señor que estaba, según los hermanos, alcoholizado y drogado, sabía que en el tercer sótano no habían cámaras de seguridad y no habían cámaras en el ascensor que iba al sótano. Allí fue en ese espacio donde él hizo su terrible trabajo, su terrible crimen, pero que gracias a esas cámaras que fueron modificadas en su ángulo y a las cámaras que habían en el barrio de la niña, pudo ser capturado y él mismo confiesa y él mismo le dice a la madre, voy a aceptar todos los cargos porque quiero ir preso para poderme sanar. Entonces, esa es la consecuencia, que si no lo corrigieron en la casa, en la sociedad, las leyes lo
lo cobijan, y hoy por hoy los crímenes y violaciones a los menores no tienen ningún tipo de beneficio de rebajas de pena, aunque estudie, aunque trabaje y aunque reconozca su crimen. Entonces sí vemos que el auxilio espiritual está en todo momento, en todas partes, y que estos dos ladrones que modificaron el ángulo de las cámaras fue parte de una ayuda espiritual para que este señor pudiera ser encarcelado y no siguiera cometiendo los crímenes de pedofilia, de crueldad y de maldad que llevó a cabo con la niña Juliana. Amigos míos, hermanos míos, gracias por su atención, y paso entonces a Víctor el micrófono para que él continúe orientándonos y dirigiéndonos en los minutos que nos quedan.